Queridos amigos, sean bienvenidos a Platiquemos, un domingo más o un día más, donde sea que nos visualicen a través de las redes sociales. Puede ser domingo, lunes, martes, miércoles, no sabemos qué día nos estén visualizando. Muchas gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Así es, Valerio. Creo que en este día o en esta noche más que todo queremos hablar de algo, de una historia. Yo creo que todo el mundo lo conoce, Valerio, y sabemos que hay mucho de qué hablar de lo que pasó ya hace más de 500 años. Exactamente, con José. Y esto precisamente en el mes de octubre, la iglesia, independientemente de qué denominación sea, sabemos que la iglesia de Cristo ha tenido unos cismas o unas reformas. La segunda reforma más grande que nos tiene hasta aquí es la reforma protestante, que se le llama normalmente. Y muchas personas solo, cuando hablamos de la historia de la iglesia, cuando hablamos de la reforma de la iglesia, siempre se nos viene a mente Martín Lutero, ¿verdad, Juan José? Pero cuando vamos a la historia de la iglesia, nos damos cuenta que no solo fue Martín Lutero. Hubieron personas que empezaron a picar la piedra, empezaron a cavar poco a poco, y Martín Lutero fue ya como que el detonante donde la iglesia tuvo una división y donde, bueno, la iniciativa o la intención de Martín Lutero no era dividir la iglesia. La intención de los reformadores no era como que hacer dos veredas, sino que la intención de ellos era volver a las sendas antiguas, como lo expresaba el profeta Oseas. Vayamos por los caminos, parémonos, preguntemos dónde están las sendas antiguas y volvamos al Dios de Israel, volvamos a nuestro Dios. Pero sin embargo, el tiempo, las personas no permitieron que la iglesia siguiera, pero sin embargo Dios tiene y tenía un propósito, el cual se cumplió. Y esta noche pues empezamos a hablar de uno de los reformadores, con José, mucho antes de Martín Lutero, porque la reforma se dio en el año 1617. En el año 1617, pero sin embargo en esta noche hablamos de un personaje que vivió entre los años 1320 a 1384, y precisamente los años donde él estuvo como que elaborando o trabajando cosas ya como reformador, ya fue en el año 1372 aproximadamente. En ese año él estuvo escribiendo. Y pues, ¿de quién hablamos, Juan José? Sí, Valerio, hablamos quizás del quien inició todo este movimiento, Valerio, tal como mencionabas, que Dios estaba en sus planes, que hombres en tal año o en tal década, Valerio, que iban a mover de una forma diferente en la iglesia, y hablamos de John Wycliffe, solo que no sé si nuestro inglés sea bueno, Valerio. O Juan Wycliffe, o Juan Ashuan, para los que hablamos tutuquil. John Wycliffe, o yo siempre le he dicho John Wycliffe, y ahora me estaban corrigiendo, es John Wycliffe. Y bien, como sea la pronunciación, esta noche queremos hablar de este personaje. Es conocido como el traductor de la Biblia, porque él empezó a traducir la Biblia del idioma latín al idioma inglés, porque él nació en Inglaterra en el año 1320, y el Papa en turno, cuando él estuvo como reformador, era Gregorio XI. Este Papa pues hizo cosas. Bueno, cuando vamos a la historia de la iglesia, hubieron estos personajes llamados papas en la iglesia católica y romana. Hubieron personajes, papas que hicieron cosas buenas, personajes que dijeron, bueno, como que aquí estamos mal, como que aquí no vamos tan bien. Pero también hubieron papas que fueron depravados, personas que condenaban a la gente. Ellos tenían la última palabra en lo político, en lo social, en la salud. Ellos tenían el control absoluto. En este tiempo, pues, el Papa no tiene como que poder en la política, por decirlo así.
no influye, digamos, el Papa no puede venir a Guatemala y decir, bueno, ahora ya se me salen todos los que están protestando, ¿verdad? No, no tienen, pero en aquel tiempo el Papa sí tenía esa autoridad, y en ese tiempo vivió John Wycliffe, perdón por la pronunciación, John Wycliffe, y este hombre también es conocido como la estrella matutina de la Reforma. Como mencionaba San José, a lo mejor fue uno de las primeras personas que evidenció, que denunció, que publicó las cosas que como que no cuadraban. Él empezó a leer la Biblia, empezó a estudiar la Biblia, y a sus 16 años entró a la Universidad de Oxford en Inglaterra. A sus 16 años ingresa en la universidad para ser sacerdote, porque en aquel entonces no habían como que seminarios como conocemos hoy en día. Antes, para ser sacerdote ibas a la universidad y era como una carrera. Desde muy chico él quería servir a Dios, y al darse cuenta a sus 16 años ingresa a la universidad a estudiar para ser sacerdote, pues él empieza a tener acceso a la Biblia. Porque entendamos con José que en los tiempos de John Wycliffe, la Biblia no era como ahora. No toda la gente tenía acceso a una Biblia. Solo los sacerdotes podían leer la Biblia, y solo estaba disponible como en los idiomas originales o en el latín. En latín se consideraba como que el lenguaje de los ángeles, decían en ese entonces, era el idioma que ellos tenían que aprender en su carrera para ser sacerdotes. Tenían que aprender el latín, las misas eran en latín y la Biblia estaba en latín. Entonces no cualquier persona podía acceder a la Biblia. Entonces como que bajo este contexto estuvo viviendo John Wycliffe. Sí, Valerio, y cuando mencionas eso del acceso de la Biblia, Valerio, en ese entonces podemos mencionar, Valerio, que no se podía entender nada de las Escrituras, porque es un idioma o es un lenguaje que quizás ya en su tiempo de las personas o los que se congregaban en la iglesia no podían entenderlo, más solo los sacerdotes sí entendían, pero si recordamos un poco más de la historia, ya se usaba la Biblia a su antojo. Quizás porque leía algo en latín, y quizás inocentemente las personas solo podían decir amén, porque tal vez les educaron de esa manera, pero en sí no podían entenderlo. Creo que y algo que inició la Reforma también, Valerio, es esto, la necesidad de la Biblia, pero en un lenguaje en donde podíamos comprenderlo. Así como nosotros hablamos en español, pues nuestra necesidad es una Biblia al español, Valerio, porque no podemos agarrar una Biblia que es del idioma inglés. Simplemente no lo podríamos entender, y yo creo que ese es el mensaje de ellos. Y cuando hablamos de la Reforma, Valerio, yo sé que hay muchas cosas que omitimos, Valerio, y uno creo que de los principales, tal vez, oficios de todos, quizás la gran mayoría de los reformadores, Valerio, es que todos fueron en sí sacerdotes. Siempre llegaron a ser sacerdotes. ¿Para qué? Con el fin, Valerio, para que ellos se dieran cuenta de lo equivocado que ya estaban en cuanto a la iglesia, de lo equivocado de los que ya están en cuanto a la interpretación de la Biblia. Yo creo que ese es de los motivos del por qué se inició la Reforma. Exactamente, José, algo que mencionas, el común denominador, le llamo yo, de todos los reformadores. Hablamos de John Wycliffe, de John Hus, hablamos de Martín Lutero, hablamos de personas que estuvieron como que cavando o picando esa piedra para formar, para volver a la vereda principal, al camino, como que nos habíamos desviado por otro lado. Había un camino, como la iglesia empezó a irse por las veredas. Entonces estos hombres lo que trataban era volver a la iglesia, a las sendas antiguas. ¿Y cómo? Si alguien del pueblo, un campesino, un agricultor, un ingeniero, alguien de otra profesión,
no podía hacer esa labor simplemente porque no tenía acceso a la Biblia. Únicamente los sacerdotes, que eran los más cercanos, que podían, los obispos, solo ellos podían acceder a una Biblia, solo ellos podían entender el latín, porque ellos tenían que iniciar una carrera universitaria, aprenderse el latín y poder entender la Biblia. Y como decías con José, a la gente no le quedaba de otra más que aceptar. Bueno, así dijo el sacerdote, así es de ser. Y actualmente, queridos hermanos, no tenemos que estar así. Muchas veces hay personas que dicen, es que el pastor lo dijo, pero yo siempre digo, ¿bajo qué fundamento? ¿En qué capítulo lo dice? ¿En qué versículo lo dice? Y yo más de alguna vez le he dicho a la iglesia, hermanos, si yo en algún momento digo algo que no va acorde a la Biblia, ustedes tienen todo el derecho a decirme, hermano, alto ahí, lo que dijiste no está acorde a las Escrituras. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que todos ya tenemos acceso a la Biblia. Pero en aquel entonces, en los tiempos de John Wycliffe, no había ese acceso, no tenían, toda la gente no tenía acceso. El Papa decía algo, el Papa lo dijo. Aunque la Biblia no lo dijera, la gente no sabía si la Biblia lo decía o no. Entonces, aquí, Juan José, sí nos damos cuenta de que todos los reformadores fueron sacerdotes o aspirantes a, porque como que ya iban en camino, bueno, como que esto dice el Papa, esto dice la iglesia, pero en la Biblia no lo dice. Y algo que me gustaba, hoy escuchaba un podcast, una entrevista con un hermano que se llama Fermín Cuarto y estaban hablando, yo decía, él crecí en una familia tradicional. En México, cuando dicen eso, es una familia católica. Yo crecí, iba a misa y me enseñaban y me decían esto y esto y esto. Y yo creía que estaba en la Biblia. Hay cosas que me decían que estaba en la Biblia. Y empecé a conocer a mi novia, que ahora es mi esposa, dice él. Y ella iba a una iglesia cristiana protestante. Yo empecé a preguntarle, ¿por qué ustedes no creen en la Virgen? ¿Por qué ustedes no creen en esto, aquello? Y empecé a preguntarle. Ella, dice Fermín Cuarto, ella no me dijo por qué no. ¿Saben qué hizo? Y me regaló una Biblia. Y yo lo que hice, bueno, si me regaló una Biblia, aquí tiene que estar. Porque a mí me enseñaron que era así. Empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y no lo encontré. No estaba en la Biblia. ¿Qué pasó con Fermín Cuarto? Se dio cuenta de que habían cosas que le decían, bueno, no estás. Y lo mismo pasó con los reformadores. Empezaron a darse cuenta de desviaciones. Esto está diciendo el Papa, pero la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. El Papa decía que solo los sacerdotes podían leer la palabra de Dios. Y cuando ellos van a la palabra de Dios se dan cuenta que en el libro de Josué dice que nunca te olvides de este libro de la ley. Nunca lo olvides, sino que de día y de noche vas a meditar en ella para que seas prosperado en todo lo que hagas. Ahora, pero ¿cómo la gente iba a meditar en la palabra de Dios si no tenían acceso a ella? Los judíos podían tener acceso a las escrituras porque fue escrito en su idioma. Y se los pasaban la Biblia era mayormente como que se repetía entre las familias. Dios hizo esto con nosotros y esto. Y la gente decía, wow, tenían sus rollos. Pero ¿qué pasaba con el Nuevo Mundo? ¿Qué pasaba con Europa? ¿Qué pasaba con América? No tenían acceso a la Biblia en su idioma. Y este hombre, Juan José John Wycliffe, empezó a picar y empezó a traducir la palabra de Dios. Y no fue cualquier persona, Juan José John Wycliffe no fue cualquier persona, porque en el año desde que él entró a la Universidad de Oxford, al corto tiempo, dice que él ya era el encargado de la parroquia de la Universidad de Oxford. Pero en el año 1369 obtuvo su primer título de teología. En el año 1371 fue reconocido
como el teólogo y filósofo más erudito de la Universidad de Oxford. En 1372 recibió su doctorado en teología y en 1374 comenzó a hablar, a publicar en contra del hecho de que la iglesia poseyera el poder político, social, y él decía que eso no le correspondía a la iglesia. Él siempre decía, esto le corresponde al Estado únicamente. Y queridos hermanos, y creo que hoy estamos volviendo a esto. Alguien decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y hoy, en el pleno siglo XXI, nos damos cuenta que pastores renuncian a su cargo por un puesto en el Congreso. John Wycliffe, por lo que ellos batallaron, por lo que ellos lucharon, la iglesia tenía el poder político y social. Tenían el poder sobre la educación, sobre la salud de la gente. Pero Wycliffe decía, no, es que la iglesia tiene que enfocarse en lo espiritual. La iglesia tiene que enfocarse en lo espiritual. Y empezó a denunciar estos actos. Él empezó a darse cuenta, bueno, ¿y por qué la iglesia tiene tanto dinero y todavía le quita a la gente vendiendo indulgencias? En su tiempo empezaron a vender indulgencias con José. ¿Qué son las indulgencias? Pagar por el perdón de tus pecados. Sí, Valerio, y cuando hablamos de la historia del cristianismo, en sus inicios, Valerio, yo creo que la iglesia siempre fue perseguida, pero gracias a Dios que se luchó para que la iglesia ya no fuera perseguida. Y tiempo después, sí, yo creo que llegaron a un acuerdo para que la iglesia ya no fuera perseguida, pero tristemente, creo que sí, a la iglesia en los antiguos tiempos les dieron mucho poder, tal como mencionabas, cuanto a lo político. ¿Por qué? Porque se sabía que la iglesia tenía a Cristo, tenía la Biblia, tenían una gran verdad en sus manos. Yo creo que tristemente muchas veces es eso a lo que caemos hoy en día, lo que mencionabas, que teniendo una gran verdad, Valerio, y no lo queremos usar de una forma correcta. Y uno de ellos es lo que mencionabas, que pastores o no sé, ancianos de la iglesia que dejan el puesto para conseguir, no sé, un puesto en la política. Y algo que me acuerdo es que ellos, o muchos de ellos, siempre usan el ejemplo de Daniel, que Daniel fue alguien que se metió en la política, pero tristemente, Valerio, ellos no se dan cuenta del ejemplo de Daniel, la vida y la fe de Daniel. Yo creo que si leemos a leer el libro de Daniel, cómo vivió Daniel, cómo era su vida, su entrega delante de Dios, podríamos decir, wow, es que Daniel era un hombre ejemplar, Valerio. Pero él no lo hizo porque, yo sí quiero meterme a la política. No, porque realmente él tenía un llamado, pero de parte de Dios. Era Dios quien lo dijo, mira, yo te quiero aquí. Bueno, pasaba otro rey y Dios le decía, no, yo te quiero nuevamente aquí. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre justo, recto delante de Dios. Yo creo que ese es uno de los ejemplos, Valerio, de la reforma y de la actualidad, Valerio, que muchas veces vemos que queremos usar ya, o tal vez que queremos usarlo ya, pero para nuestro antojo. Conveniencia. Exacto. Sí, y algo también siempre sacan esto, es que Daniel fue el gobernador y qué de la reina Esther. Pero si nos damos cuenta, este hombre llamado Daniel, esta mujer llamada Esther, estos personajes no pertenecían, digamos, a la tribu de Leví, no eran descendientes de Aarón. ¿Por qué? Daniel no era sacerdote, Daniel no era levita, tampoco lo era Esther. No eran como que personajes que servían a Dios. Daniel no era un levita que dejó lo sagrado, que dejó el templo, dejó de servir en el templo y fue a servir al rey. No. Ellos tenían ese llamado de parte de Dios para servir en un puesto público. Con esto yo no digo que la iglesia no debe meterse en política, sí, pero no un pastor, no un anciano,
no alguien que tiene un puesto que Dios le dio. No podemos menospreciar, hermanos, el llamado que Dios nos ha dado por un puesto en el Congreso. Estos hombres arriesgaron su vida. John Wycliffe empezó a decir, toda persona puede tener una relación íntima y personal con Dios. Y esto fue como un choque cultural en aquel entonces. ¿Por qué? Porque estamos hablando entre el año 1374 al 1380 aproximadamente. Era un tiempo donde la iglesia estaba en la oscuridad. ¿Y quién se cree? Es un doctor en teología, pero ¿qué tienen que ver en su doctorado? El Papa dice que solo los sacerdotes. Eso era un choque cultural, güey. No, hermanos, la Biblia, este libro, y él empezó a traducir sin pensar, Juan José, sin pensar en lo que sería, de quienes iban a seguir. Y actualmente, pues, hay una organización que se llama Alianza Global Wycliffe. ¿En qué consiste esto? Son también conocidos como los traductores John Wycliffe. Son personas que vinieron después como que en honor a él, porque él empezó la labor de traducir la Biblia al inglés. Y al inglés ya empezó a traducirse a otros idiomas. Otros reformadores tomaron como base el inglés y a empezar a traducir en otros idiomas. Y la Biblia actualmente lo tenemos en nuestro idioma. Pero hubo alguien llamado John Wycliffe que empezó esta labor tan importante con José. Y muchas veces nosotros no valoramos la Biblia en nuestras manos. No valoramos. Y para el Papa, el hecho de que él empezó a decir esto fue una noticia devastadora para el Papa, porque era uno de sus mejores eruditos. Como John Wycliffe, si lo acabamos de nombrar, el mejor teólogo, el mejor estudioso en la Universidad de Oxford, ¿cómo se va a salir? Y empezaron a tratar de perseguirlo, como de intimidarlo, pero John Wycliffe no se rindió. No se rindió. Y también Juan José estaba viendo que este hombre, yo llamado, como te digo, Alianza Global Wycliffe, a lo largo de la historia, la organización de la Alianza han participado en la traducción de Nuevos Testamentos o Biblias en al menos 1865 idiomas. ¡Wow! Él empezó a traducir en el inglés, pero las personas que venían detrás, él no sabía cómo era la presa que estaba desatando en ese momento. Era él solito, con su pluma y su papel, palabra por palabra, estudiando. Y algo que él defendió es el estudio exhaustivo de la palabra de Dios, el estudio exacto de la palabra de Dios. Él fue celoso de eso, y él decía que él puso 5 normas para leer y estudiar la Biblia, y una de ellas, el acompañamiento del Espíritu Santo, la dirección de Dios, que la Biblia no necesita ser defendida, la Biblia se da a conocer solita. Entonces, este hombre dejó como estas reglas. Él no sabía que ahí, a lo mejor en su habitación, a escondidas, palabra por palabra, capítulo por capítulo, copiando del latín al inglés, al idioma de la gente en esa actualidad. ¿Cómo me van a condenar si los hermanos de Israel, si los hermanos de otros continentes tienen la palabra a su idioma natal? ¿Por qué los ingleses no? Decía John Wycliffe. ¿Por qué no? ¿Por qué prohibirle a la gente? Si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a estar preparados si no leemos la Biblia? ¿Y cómo la gente va a leer la Biblia si no está disponible en su idioma?
Entonces este hombre, Juan José, honramos la vida de John Wycliffe hoy en el 2023. Honramos la vida de este hombre que a pesar de que a él no le importó que fuera destituido de su cargo como sacerdote, a él no le importó que la gente hablara mal de él. Él solo quería estar bien con Dios. ¿De qué, dijo Jesús, de qué le sirviera al hombre ganar a todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué? Él empezó a llevar la palabra de Dios a los campesinos, empezó a llevar la palabra de Dios al idioma de la gente, a las personas pobres, a las personas marginadas, a las personas que habían perdido sus bienes. A mano, tristemente con José, a manos de la iglesia. A manos de la iglesia. ¿Cómo? Este hombre empezó a llevar la palabra de Dios. Empezó a decirle a la gente, ustedes pueden tener una relación con Dios. Dios los ama. Empezó a traducir la Biblia con José y él siempre condenó las indulgencias, el pagar por el favor de Dios. Y esto tristemente, hermanos, nuevamente está llegando a las iglesias evangélicas. A lo mejor no le llamamos indulgencias, pero no, si no da su diezmo no puede hablar. ¿Qué es eso, hermanos? Revisemos si ha diezmado, si ha ofrendado. No, hermano. Y John Wycliffe sostuvo que la suprema y exclusiva autoridad de la iglesia no es un personaje, son las sagradas escrituras. John Wycliffe dijo, nadie está por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo hablando. No hay nadie por encima de la palabra de Dios. Se inclinó a favor de los campesinos, con los que incrementó su popularidad, pero se hizo sospechoso ante la corona. Y esto, Juan José, esto pareciera de película. Tras su muerte, sus doctrinas serían condenadas en el Concilio de Constanza en mayo de 1415. Y en 1428, sus restos fueron exhumados y quemados. ¿Cómo es esto? John Wycliffe había fallecido en el año 1384. En el año 1415 fue condenado. Y en el año 1428 fueron a sacar sus restos en el cementerio y lo quemaron. Un hombre que lo dio todo y no le importó lo que venía con José. Lo hizo por amor a Dios. Exacto, Valerio, sin duda. Son grandes personajes para nosotros, Valerio, y realmente el mensaje de todo esto, Valerio, o el mensaje de todo de él es que hay que tener cuidado, Valerio, tal como mencionabas, tener cuidado de las personas que dicen, la Biblia dice esto. Yo creo que hoy, gracias a Dios, que tenemos ya la Biblia a nuestra disposición, Valerio, y hay que leer la Biblia. Y tal como mencionabas, hay que tener mucho cuidado para los pastores que muchas veces dicen, si no haces esto te pasará porque en la Biblia está escrito. Busquemos estas respuestas en la Biblia, Valerio. Y el mensaje de todo él era un crecimiento personal con Dios, tal como mencionabas, y defender la gracia, Valerio, que nosotros somos salvos por gracia. Yo creo que, Valerio, ¿y cómo es que llegamos a la conclusión de todo eso? Pues simplemente leyendo las escrituras, Valerio. Exactamente. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas en México se dio cuenta de que muchos indígenas en el país de México eran analfabetos y él quería como que reducir el índice del analfabetismo en México. Y se dio cuenta de que había un grupo de muchachos que se llamaba la Alianza Global Wycliffe. Y empezó a contactarlos, el presidente de México. Empezó a contactarlos y les digo, yo quiero que vengan a México a analfabetizar a la gente. A alfabetizar a la gente, perdón. Porque hay mucho analfabeto.
en México. Y los hermanos de la Alianza Global Wycliffe dijeron, claro que sí, con mucho gusto queremos ir, pero queremos dar una condición. ¿Cuál es esa condición?, dijo el presidente de México. Queremos que el libro de lectura sea la Biblia. Y el presidente de México aceptó la condición y ellos empezaron a alfabetizar estas zonas en México. Y hoy son zonas donde hay un mayor índice de cristianos evangélicos en México, porque la gente empezó a darse cuenta de que había alguien que había entregado su vida por amor a ellos. Queridos hermanos, honremos la vida de estos personajes. Honremos, con esto no digo que vamos a adorarlos, a venerarlos, no. Son personas que entregaron todo, que por amor a Cristo lo entregaron todo. Y también quiero terminar con esto. Jesús dijo en San Juan 4:34. Entonces Jesús explicó, mi alimento y mi bebida consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Queridos hermanos, el favor de Dios no se vende. Queridos pastores, queridos líderes de la iglesia, nunca nuestras ideas son mayores que la palabra de Dios. Y yo, con todo el respeto, le he dicho, los líderes de la iglesia, hermanos, a pastores se los he dicho, hermanos, dejemos por un lado nuestras emociones, nuestras opiniones, ¿qué dice la palabra de Dios? Así como dijo John Wycliffe, la suprema autoridad de la iglesia no es una persona, son las sagradas escrituras. Sola fe, sola gracia, solo Cristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en una próxima.